muchas formas de clasificar la insuficiencia cardíaca. Digamos, una forma práctica de clasificar es de acuerdo al origen de la localización del problema. Como siempre les he explicado, cuando hay un problema funcional, si un órgano, digamos, disfunciona, es porque responde a una alteración estructural. Quiere decir que si el paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, es probable que alguno de los 5 grupos funcionales del sistema respiratorio esté afectado. Eso ya lo vimos la semana pasada. Por ejemplo, si las vías aéreas, su estructura se ve comprometida, entonces el reflejo va a ser una alteración de su función. Es decir, va a haber una disfunción respiratoria. Y eso en términos médicos se llama insuficiencia respiratoria. En la parte cardíaca es exactamente lo mismo. Si hay una estructura del corazón que está mal, entonces el resultado va a ser una disfunción cardíaca. Y esta disfunción cardíaca no es más que la insuficiencia cardíaca. Entonces no es muy difícil de entender. Entonces cuando yo digo insuficiencia cardíaca, ojo, no estoy diagnosticando, solamente estoy describiendo la disfunción del corazón, pero no estoy describiendo el problema en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes diagnostiquen insuficiencia cardíaca, tienen que darle nombre y apellido. Y tienen que dar la causa. Por ejemplo, díganme una causa de insuficiencia cardíaca, cualquiera. Cardiopatía isquémica. Hipertensión arterial. Cardiopatía isquémica. Porque justo los dos temas que vamos a ver son temas que se complementan entre sí. Si por ejemplo tengo un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, que ha comprometido la cara anterior del corazón, estamos hablando de ventrículo izquierdo. Si hay un compromiso de la cara anterior del corazón, del ventrículo izquierdo, entonces la alteración estructural es una isquemia o necrosis, dependiendo de cómo esté el músculo cardíaco, del ventrículo izquierdo. ¿Eso que va a generar? Insuficiencia cardíaca. Mi diagnóstico sería insuficiencia cardíaca secundaria a infarto agudo de miocardio, cara anterior. No es suficiente ahí, porque tengo que especificar, como les digo, a la insuficiencia cardíaca, ponerle nombre y apellido. ¿Cuál es el nombre y apellido de la insuficiencia cardíaca? Localización. ¿Es derecha o es izquierda? Si yo tengo un infarto agudo de miocardio, cara anterior, y compromete el ventrículo izquierdo, el paciente tendrá insuficiencia cardíaca izquierda. Y cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, en el caso de los problemas isquémicos, ¿el problema dónde está? ¿En la diástole o en la sístole? En la sístole. Entonces yo tengo una insuficiencia cardíaca sistólica, izquierda, secundaria a infarto agudo de miocardio de cara anterior. De esa manera mi diagnóstico es compuesto y me ayuda a identificar qué tratamientos le voy a dar. Ustedes ya han llevado farmacología, ¿cierto? En farmacología hay un grupo de fármacos que vimos cuando hablamos de shock. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los tipos de shock? Había shock distributivo, shock cardiogénico. En este caso pues vamos a centrarnos solamente en shock cardiogénico. ¿Y aquí el problema cuál era? La disminución del volumen sistólico debido a una disminución de la contractilidad del pulmón. Y esta disminución de la contractilidad, en la mayoría de casos, se da justamente por estos eventos isquémicos. Entonces, en este caso, ¿por qué es importante decir que es izquierda? ¿Por qué es importante decir es sistólica? Porque eso me va a orientar al tratamiento. Cuando lleven cardio, van a darse cuenta que en el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda es crucial saber identificar si es derecha, izquierda, y en qué fase del ciclo cardíaco, hay mayor afección, porque ahí es donde tenemos que revertir. Dado que el músculo cardíaco de por sí no tiene la capacidad de contraerse para generar un buen volumen sistólico durante la sístole, entonces tenemos que darle fármacos para intensificar esa función que quede deprimida. Y ahí vamos a utilizar unos medicamentos que actúan directamente donde los receptores beta 1 que se encuentran en el miocardio, porque estos favorecen la contracción. Es decir, de todo el universo de miocardiocitos que tiene el ventrículo izquierdo, vamos a suponer
menos el 30% se han necrosado, han muerto, no existen, solamente tenemos el 70%. Estos medicamentos ayudan a que su contractividad sea mucho mayor para poder compensar la falta de ese 30%. Es decir, hacemos sobretrabajar a ese 70% con la finalidad de ¿qué? De que el volumen sistólico llegue a valores normales. ¿Sí? ¿El volumen sistólico normal cuánto es? 70. 70. Sistólico, volumen sistólico 70. Entre 50 a 70 mililitros. Vamos a trabajar para adultos, el valor de 70 mililitros aproximadamente. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una disfunción sistólica, yo lo que voy a esperar es que ese volumen sistólico esté disminuido. ¿Sí? Es importante porque yo veo que tienen mucha dificultad muchos de ustedes en diferenciar una disfunción sistólica de una disfunción diastólica. ¿Sí? La sistólica es fácil de entender. Siempre va a estar comprometida la contracción. Y si está comprometida la contracción, estamos hablando directamente del músculo cardíaco. Y ahí tenemos daño del músculo cardíaco. ¿Cuál es lo más común? La necrosis, la isquemia, pero también los procesos inflamatorios, como la miocarditis. ¿Sí? Entonces, todo proceso inflamatorio traumático, puede haber trauma, traumático o isquémico, que es lo más común, que afecte directamente al músculo cardíaco, va a generar disfunción sistólica. Y si esta disfunción sistólica es lo suficientemente grande como para disminuir en gran cantidad el volumen sistólico, nuestro paciente va a hacer hipotensión. Y si hace hipotensión y este volumen sistólico es muy bajo, nuestro gasto cardíaco, muy bajo. ¿cómo sale el gasto cardíaco? ¿Cuál es la fórmula? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si el volumen sistólico baja, entonces nuestro gasto cardíaco ¿cómo va a estar? Bajo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, las insuficiencias cardíacas también se pueden clasificar en aquellas fallas cardíacas que son con gasto cardíaco bajo y con gasto cardíaco preservado o normal. ¿Sí? En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de bajo gasto, son aquellos que tienen disfunción sistólica. ¿Estamos? Hablemos de la disfunción diastólica. Miren, les voy a hablar de la primera parte porque como la vez pasada para hablar de insuficiencia cardíaca y como les digo, siempre veo que hay problemas para entender esto de la disfunción sistólica y diastólica. La sistólica sí se entendió, ¿no? Contractilidad, músculo. ¿Sí? Ahora vamos con la diastólica. El problema en la diástole no tiene que ver con la contracción, más bien tiene que ver con la relajación del músculo cardíaco. Pero la relajación, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la relajación? ¿Para qué? Para favorecer el llenado ventricular. Quiere decir que todas aquellas patologías o situaciones que reduzcan, ¿sí?, el llenado ventricular o lo limiten, generarán una disfunción diastólica. ¿Sí? Entre las dos, ¿cuál es, digamos, la que puede desarrollar shock cardiotónico con más facilidad? La sistólica, porque el volumen sistólico tiende a reducirse muy rápido, en poco tiempo, generando una dificultad para que el mismo cuerpo pueda generar mecanismos compensatorios. ¿Sí? Porque cuando el volumen sistólico baja, la frecuencia cardíaca sube. Y es por eso que la taquicardia es un signo de falla cardíaca. Ustedes habrán visto que en la insuficiencia cardíaca la taquicardia es un criterio diagnóstico, ¿cierto? Y no es más porque es un signo de compensación frente a la disminución del volumen sistólico. ¿Estamos? Cuando hablamos de disfunción diastólica es porque hay una restricción para el llenado. Y esta restricción para el llenado ventricular puede ser porque hay un problema también en el músculo cardíaco, puede que haya un problema ahí, pero por lo general ya son otro tipo de patologías que tienen que ver, por ejemplo, con el espacio pericárdico. Si yo tengo derrame pericárdico, es decir, hablamos de un derrame lo suficientemente grande como un taponamiento cardíaco, ¿sí?, en donde las cavidades cardíacas, no solamente los ventrículos, sino también las aurículas, se ven restringidas para poder llenar, porque tiene el líquido alrededor que está comprimiendo la cavidad
Ahí tenemos una disfunción diastólica. ¿Sí? ¿Qué otras patologías podrían generar disfunción diastólica? Pericarditis constrictiva. Una pericarditis constrictiva, ¿ya? ¿Qué más? ¿Otra? La hipertrofia, la que supongo que refiere a hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular tendría un problema más de sístole, ¿no? Porque el músculo cuando se hipertrofia crece, ¿no? Contractibilidad mayor. Si es una hipertrofia excéntrica, es decir, que se va hacia afuera, ¿no? Inicialmente puede que se contraiga muy bien y la sístole esté perfecta, pero claro, el grosor del músculo hace que la cavidad del ventrículo sea reducida. Entonces podríamos decir que inicialmente hay una disfunción distólica, pero con el tiempo, a más músculo, más circulación, ¿sí? Si tú tienes un músculo hipertrofiado, ese músculo para que se mantenga viable, es decir, para que toda su integridad se pueda contraer, tiene que tener una adecuada circulación y perfusión. Pero si es un paciente varón mayor de 40 años, hipertenso, ya la aterosclerosis generada por la hipertensión va a empezar a dañar los vasos más pequeños, pero que llaman los músculos, a las células musculares. Estas, al cerrarse, van a generar micronecrosis, que con el tiempo van a hacer que este músculo, que a pesar de que está hipertrófico, no sirva. Entonces acá en la hipertrofia ventricular va a depender del tipo de hipertrofia, del tiempo de enfermedad, ¿sí? Los hipertensos hacen hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Al inicio ellos no presentan disfunción sistólica, lo presentan al último, porque al último, cuando ya tienen cardiopatía isquémica asociada, el músculo empieza a sufrir, ¿no? Los vasos más pequeños empiezan a colapsar y esos grupos musculares empiezan a morir. Por eso es que el concepto que habrán escuchado hay cardiopatía isquémica aguda, cuando hay una obstrucción de un vaso coronario grande, y cardiopatía isquémica crónica, que se refiere a todos esos microinfartos que presenta el paciente debido a un problema de aterosclerosis. Entonces ahí en ese caso depende del tiempo de enfermedad, ¿no? En las diastólicas, por ejemplo, el problema es básicamente pericardio, el problema de las enfermedades de pericardio, también el neumotórax, no se olviden, los pacientes con neumotórax también pueden presentar disfunción diastólica, porque el neumotórax comprime, ¿no? Como genera presión positiva, comprime el ventrículo y no lo permite llenar, ¿sí? Y la otra son las valvulopatías, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una estenosis tricuspide, ¿dónde estaría el problema? ¿En la diástole o en la sístole? Diástole. En la diástole, porque no va a permitir un adecuado llenado. Y eso nos hace recordar a las fases del ciclo cardíaco. ¿Cuáles son las fases del ciclo cardíaco? ¿Sí? ¿Cuáles? Entonces, su delegado les ha pasado un gráfico, ¿sí? ¿Lo tienen todos? Miren el gráfico, por favor, ¿ya? Mira, así ideal, pues que el gráfico esté en la computadora, pero no ves nada. Ya, todos tienen el gráfico, ¿sí? El de la curva, el primero. Sí. Ese gráfico representa la función ventricular izquierda, ¿sí? Y representa detalladamente las fases del ciclo cardíaco. Y vamos a empezar en el vértice A, ¿sí? Todos se ubican en el vértice A. Será el gráfico que estamos pensando. Este siendo 3B, ¿no? O A. Bebe. Este gráfico de acá, sí, aquí lo tienen. Entonces vamos al vértice A, acérquense ahí y van a ver. Los vértices en esta curva representan a las válvulas, ¿sí? Como estamos hablando del ventrículo izquierdo, las válvulas que van a estar comprometidas acá son la válvula mitral, que es la válvula auriculoventricular, y la válvula aórtica, que viene a ser la válvula semilunar. ¿Estamos? Entonces, lo que va a suceder en la primera fase es el llenado ventricular.
Ahí ustedes van a ver que se abre la válvula mitral, por eso es que ahí ese vértice de la A es un círculo, está abierto, no está pintado como el B o como el D, que son puntos negros pintados. La válvula A, en este caso la válvula mitral, se abre. ¿Para qué? Para que la sangre pase ¿de dónde a dónde? Aurícula izquierda a ventrículo Al izquierdo. ventrículo izquierdo. Eso se llama llenado ventricular. Y aquí, lo que también creo les dije la vez pasada es que cuando hablamos de fluidos a través de cavidades, o sea, para que los fluidos se muevan de una cavidad a otra, Mayor presión. se mueven siempre y cuando vayan de una cavidad de mayor presión a una cavidad de menor presión. Quiere decir que para que la sangre se mueva desde la aurícula izquierda a la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, tiene que haber una diferencia de presión. Es decir, la presión en la aurícula izquierda tiene que ser mayor que la del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y este aumento de presión, o sea, la aurícula izquierda sí tiene mayor presión. ¿Por qué? Porque la aurícula, a diferencia del ventrículo, su presión depende del volumen. Porque la aurícula no tiene mucho músculo cardíaco, tiene poco. ¿Sí? Entonces aquí, cuando la aurícula se llena, el volumen contra las paredes de la aurícula sí genera presión. Y esa presión es mayor a la del ventrículo porque el ventrículo se acaba de vaciar, porque acaba de enviar sangre a través de la aorta. Entonces, esa diferencia de presión, y esto es importante, porque en el examen va a venir probablemente cuáles son los cambios hemodinámicos entre las cavidades cardíacas durante la disfunción sistólica y diastólica. Es importante que sepan cómo son estas diferencias entre la aurícula y el ventrículo en condiciones normales. Entonces, en condiciones normales, la aurícula izquierda tiene mayor presión que el ventrículo izquierdo, por eso la sangre se mueve de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, gracias a la apertura de la válvula mitral. Ahí estamos en el vértice A. En este gráfico ustedes van a ver que el eje vertical corresponde a presión y el eje horizontal corresponde a volumen. Por lo tanto, en el eje horizontal, todo movimiento que se vaya a la derecha significa que la cavidad se está llenando de volumen. Mientras que si se mueve a la izquierda, entonces la cavidad se está vaciando, se está perdiendo volumen. Mientras que el eje vertical nos dice que si se va para arriba, la presión dentro de la cavidad está aumentando, y si va hacia abajo es porque la presión dentro se está bajando, probablemente el tejido se está relajando. ¿Sí? Entonces, en el periodo de llenado, si ustedes ven, la línea es prácticamente horizontal. No hay cambios de presión, porque tanto en el punto A como en el punto B, la presión es casi cero. No ha habido cambios de presión, solamente ha habido cambios de volumen, porque empezado en 50 y ha terminado en 120. ¿Sí? ¿Se ubica? Se ha movido hasta 120, ¿cierto? ¿Cuánto entonces se ha llenado? 70 mililitros. Una vez que el ventrículo izquierdo se ha llenado de 70 mililitros, lo que sigue que es Llenado lento. primero fue apertura de la válvula mitral, ahora es llenado ventricular. ¿Qué sigue? Sístole auricular. El cierre de la válvula mitral. ¿Sí? Se cierra la válvula mitral. Entonces, en este momento, en el cierre de la válvula mitral, tanto la válvula mitral como la válvula aórtica están cerradas. El ventrículo izquierdo contiene sangre, pero todas las válvulas están cerradas. ¿Sí? Y este cierre genera el primer ruido cardíaco. O sea, el primer ruido cardíaco se da con el cierre de la válvula auriculoventricular. En este caso, como estamos analizando el izquierdo, es la válvula mitral. ¿Ya? Entonces, la válvula mitral se cierra. ¿Y por qué es importante que se cierre? Porque empieza la contracción ventricular. Y en la contracción ventricular, este cierre de ambas válvulas permite que la sangre no se salga. Es por eso que el volumen sigue siendo el mismo. Si ustedes ven el punto B y el punto C, ambos tienen el mismo volumen, siguen siendo 20. Lo único que ha cambiado es que la curva se ha ido hacia arriba, y eso significa que aumentó la presión. Y este aumento de presión, ¿por qué se da? Porque el músculo ventricular izquierdo se está contrayendo. Entonces, como hay contracción y no hay cambios de volumen, esta fase se llama contracción isovolumen.
ya la presión es lo suficientemente grande, esto va a generar que se abra ¿qué válvula? Aórtica. La válvula aórtica. ¿Para qué? Para la Eyección. eyección. O sea, la sangre va a salir a través de la válvula aórtica. ¿Hacia dónde? Hacia la ¿A dónde? A la aorta, ¿sí? A la aorta, generando la eyección. ¿Cuánto de volumen ha salido según el gráfico? 70. Los mismos 70 que se llenaron. Regresando nuevamente al 50. Recuerden que cuando ocurre la sístole no es que el ventrículo se quede vacío, siempre queda un remanente de sangre. Es la sístole. Y se cierra la válvula aórtica. Y en este momento, donde se cierra la válvula aórtica, tanto la aórtica como la mitral están cerradas, ¿sí? O sea, no entra ni sale volumen. Y el músculo se empieza a contraer o a relajar. Relajar. A relajar. Y la presión empieza a bajar. Y si ustedes ven la curva, se va hacia abajo. Y estamos en la fase de relajación isovolumen. Porque es el mismo volumen. Porque no ha entrado ni salido. Ahora, ¿por qué estamos repasando? Porque se supone que esto lo han visto en fisiología, ¿cierto? Si no lo han visto, pues entonces aprovechen el repasado. Porque esto de acá lo tienen que interpretar. O sea, en el examen puede que venga y ustedes interpreten el gráfico que se les da e identificar qué patología causante de insuficiencia cardíaca está representada en la curva. Porque la curva se puede mover dependiendo de la patología. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Así que se van reuniendo en parejas, ¿sí? Y yo les voy a dar patologías, causas de insuficiencia cardíaca y ustedes van a ver el movimiento de la curva. ¿Ok? Ya se formaron parejas bien. Primer caso. 1. Estenosis mitral. Todos grafiquen su curva, ¿sí? Y la primera patología es estenosis mitral. La estenosis es la dificultad para la apertura de una válvula, ¿sí? Es decir, en la estenosis mitral hay dificultad para la apertura de la válvula mitral. ¿Estamos? Entonces, vean la gráfica y vean hacia dónde se mueve. Aquí lo que vamos a ver es movimientos, puede ser a la derecha, a la izquierda en el caso de la presión, o puede ser a la izquierda o derecha en el caso de volumen. Es decir, el movimiento de la curva siempre va a tener dos ejes. O se mueve a la derecha a la izquierda o se mueve arriba hacia abajo. ¿Estamos? Entonces, en estenosis mitral, ¿cómo se movería la curva? Teniendo como referencia la curva de acá, que es lo normal. Lo que acabo de explicar ahorita es la curva normal. ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Sí? Si no se abre la válvula, ¿A la izquierda? el volumen se abre. Ya no es 120, es... Ya no sería, claro, sería la izquierda. Claro. Pero se va a la izquierda. Aparentemente. Ahorita está mal. Pero la plataforma amarilla, No sé. o sea, solo se desplaza, no se izquierda. Claro, pues, o sea... No variaría la forma, el volumen no cambia. Pero cambio, no, si cambia el volumen, pues se desplaza. ¿Ya? Claro, y voy más... a llamar al azar, ¿ya? Para que hagan su curva.
como ya lo pensé bien. Ya. Sí, sí, se han anotado todos. O sea, a la izquierda sí, pero Se han anotado Pero todos. bajo. baja, ¿no? Porque la eyección es menos. Ya se empezó a disminuir la presión. En el día, pues. No, porque hay menos volumen de eyección. O sea, sube hasta cierto punto, pero la presión no es la misma porque hay menos volumen. Baja. Sí, ¿no? Yo creo que se va a la izquierda. Y baja. Sí, yo también. Es verdad. Porque si no se abre bien el zaguán, no pasa correctamente el volumen. ¿A que sube? Pero no se gasto porque la presión es la vena. Tiene que ser más fuerte para que no se sube. Tal vez sube así ¿Ya? sigue la cabeza y hay poco volumen, tiene que contraer la Pero no tiene No, él se refiere cuando ya está por eyectar, él dice que hace menos presión para eyectar. Pero no son directamente proporcionales. O sea, hasta donde recuerdo más volumen. Si tú tienes... sigo cerrando. Cierre. Yo lo sigo cerrando. Ya te vi ya. Uy, que salga. Uy. Te ganas un enemigo. Un enemigo de sticker te gana. Estoy pensando. Que el doctor está haciendo. ¿El doctor lo está haciendo? No, la contractilidad no aumenta. ¿Yo no? ¿Qué sabes tu contractilidad? El segundo caso, a ver, el segundo caso. En el segundo caso tenemos un infarto agudo de miocardio de cara lateral. No, pues. El tercer caso es una estenosis de la válvula pulmonar. De la válvula pulmonar. A ver. Y el cuarto caso es, a ver chicos, una miocardiopatía dilatada. Doctor. Doctor. ¿Miocardiopatía dilatada también es causa de disfunción diastólica? Intentos homicidas. A ver si es pulmonar. Ya se va preparando García Chumba para el que sigue. Reupo Cornejo. Dos. García de la Cruz. Contractilidad.
que han hecho. A ver, explíquenme. A sus compañeros para escuchar las críticas pues, de sus compañeros. Todos han hecho sus gráficos, no están esperando que los demás lo hagan. No, no. Entonces tenemos esta patología es estenosis mitral, ¿cierto? Si el paciente tiene estenosis mitral, y hemos dicho que la estenosis mitral se define como la incapacidad para la apertura de la válvula mitral, ¿cierto? Veamos la gráfica. La gráfica normal dice que en la A se abre la válvula mitral, luego se llena hasta el punto B, se abre la válvula mitral, contracción isovolumétrica, se abre la válvula aórtica, inyección, se cierra la aórtica, contracción isovolumétrica. ¿Está bien? Ok, ahora sí, expliquen por qué han hecho esa gráfica. Desde el punto de vemos que la válvula mitral se está abriendo. O sea, por el la válvula mitral. Aquí está el ventrículo izquierdo y esta es la aquí está la válvula aórtica. Está abriendo la válvula mitral, pero en esta mitral tenemos que no se abre adecuadamente, o sea, esto de acá es un poco más pequeñito. No es más pequeñito, o sea, que la válvula no se abre. Recuerden que las válvulas tienen válvulas, ¿cierto? Estas válvulas se separan al momento de la... Ya, dijimos que para que se abra una válvula, ¿sí? Tiene que haber una diferencia de presión entre las cavidades. Por ejemplo, para que se abra la válvula aórtica, la presión dentro del ventrículo izquierdo es lo suficientemente alta, más alta que la aorta, para que la sangre pueda salir a través de la válvula aórtica. En el caso de la válvula mitral, la presión en la aurícula izquierda tiene que ser lo suficientemente grande para abrir la válvula mitral y de esa manera generar llenado ventricular. Pero aquí el problema es que la válvula mitral no se abre con facilidad. Entonces, ¿el problema cuál es? Porque al final sí se va a abrir, pero con dificultad. Ya, pero el gráfico es de ventrículo izquierdo. Este gráfico es de ventrículo izquierdo. En este caso, el ventrículo no se debería llenar. Entonces, ¿el problema dónde va a estar? ¿En qué fase? Para empezar en el llenado, llegará de 50 hasta 120. Los compañeros han graficado radicalmente hasta la mitad. Entonces, ellos han graficado que se llenó solamente la mitad. O sea, más o menos unos 30. De 50 llegó a 80. ¿Sí? Entonces, el principal problema es casi llenado del ventricular. Por eso la estenosis mitral es una causa de disfunción sistólica o diastólica. Y astólica, porque justamente el problema está en el llenado ventricular que forma parte de la ¿sí? La relajación isovolumétrica y el llenado ventricular pertenecen a la diástole. La contracción isovolumétrica y la eyección corresponden a la sístole. Entonces, como el problema acá es el llenado ventricular, tenemos un problema en la diástole. Muy bien, llegamos hasta 80 y ahora, y esa muestra Esta partecita es la parte de la contracción auricular, el 20%. ¿contracción qué? Auricular. Sí, pero el gráfico es de ventrículo izquierdo. Pero, ¿quién está el Todo es de ventrículo. En esta parte no La- mide también la presión Si auricular. quieres medir la presión de la aurícula izquierda, tendría que ser antes del llenado. Porque el aumento de la presión en la aurícula izquierda es la que favorece el llenado ahí. Es por eso que cuando ustedes escuchan el cuarto ruido, es un signo de fallo cardíaco, porque el cuarto ruido corresponde a la contracción auricular. Que en realidad no debería suceder porque la aurícula no tiene mucho músculo, pero sucede porque a veces ya no se puede llenar, no se llena adecuadamente el ventrículo. Entonces, en vez de esa mueca, es mejor ir de frente. ¿Sí? De frente y viene la fase de la contracción isovolumétrica. En una estenosis mitral, ¿hay problemas en la contracción isovolumétrica? ¿O no? Esperaríamos que haya un problema en la contracción isovolumétrica. Disminuye el volumen. ¿Hay problemas en el músculo cardíaco en una estenosis Ah, no. mitral? El problema es netamente valvular, ¿cierto? Entonces la contracción va a tener la misma altura. No La tiene por qué eyección es bajar. igual.
Porque la función del músculo izquierdo está indemne. El problema es que está recibiendo poco. Pero el músculo no se debe ver afectado por eso, ¿cierto? Una contracción igual. La eyección igual. Pero la eyección, este ventrículo izquierdo está acostumbrado a cuánto utilizar 70. Y este ventrículo ha llenado solamente el 80. Pucha. Si eyecta 70, ¿cuánto queda? 10. 10. Entonces tu gráfico se va más a la izquierda. ¿Sí? Se cierra la válvula aórtica, se relaja y termina con un remanente de 10. ¿Sí? Y el gráfico se ha movido ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿No? El gráfico de lo azul, ahora viene el cuadro rojito, está hacia la izquierda. ¿Cierto? Porque el problema ha sido básicamente el llenado. Se ha visto restringido por esta dificultad para la apertura de la válvula intestinal. ¿Sí? Y de esa manera, con el gráfico me doy cuenta. Si el gráfico se mueve a la derecha o a la izquierda, el problema es diastólico. Si el gráfico se mueve hacia arriba o hacia abajo, entonces el problema es sistólico, porque ya me está agarrando la contracción. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Más o menos. Bueno, rasguñando. No me caga la aurícula acá. Inmediatamente, vestibular. Siguiente pareja. Siguiente pareja. A la izquierda, derecha, diastólico. No escucha. Checo. Estoy analizando. Claro, si la fase de llenado o relajación isovolumétrica se ven afectadas, entonces el problema es diastólico. Si el problema es en la contracción o en la eyección, entonces el problema es sistólico. Doctor, ahí sería izquierda, ¿no? O sea, se desvía a la izquierda. Falla cardíaca izquierda No, el cuadro se desvía a la izquierda. Solo lo rojo. Ahí era para tomarle foto. Era para tomarle foto. Ya fue, ya lo borró. Claro. Otra cosa que debemos tener para el examen, chicos, otra cosa que tienen que estudiar para el examen son arterias coronarias, caras cardíacas y derivaciones electrocardiográficas de cada arteria coronaria. Son 3 grupos de arterias coronarias, con 3 grupos de caras, con 3 grupos de derivaciones electrocardiográficas. Ustedes deberían saber. Lo voy a anotar ahí. Ustedes recuerdan la circulación coronaria, han llevado anatomía, ¿cierto? En la circulación coronaria, Ahí, a ahí. ver, silencio pues. La circulación coronaria son las arterias coronarias nacen pues de las valvas, ¿no? En el nacimiento de la arteria aorta, ¿no? Después de la válvula aórtica nacen las dos coronarias, son dos. La arteria coronaria derecha y el tronco de la coronaria izquierda. ¿Sí? Este tronco de la coronaria izquierda se divide en dos. Una rama lateral, que es la rama de la circunfleja, y una rama que va Ascendente hacia anterior. adelante, que es la descendente anterior. ¿Sí? Lo importante aquí de aprender con las coronarias es el corazón, como saben, pues el corazón no está del todo vertical, ¿no? Está acostado encima de su ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiende a ser su base. Así que la cara inferior del corazón corresponde al ventrículo derecho principalmente. La cara anterior al ventrículo izquierdo y la cara lateral a las aurículas. ¿Sí? En el caso de la cara inferior, las derivaciones son de 2, de 3 y A ABL. ver. Estas están irrigadas por qué arteria? La coronaria derecha. ¿Está? Coronaria derecha. La cara anterior es por las derivaciones B1, B2, B3, B4. B4 y esas están irrigadas por la descendente anterior. Anterior, para que se olviden. Y la circunfleja es la cara lateral. Pero la cara lateral tiene cara lateral alta, cara lateral baja. La alta está por la 1 y ABL y
la baja por la B5 y B6. Y estas están irrigadas por la Circunfleja. Estos son los tres grupos que tienen que enfrentar. Entonces, ahorita nuestro paciente en cuestión es un paciente que tiene un infarto agudo del miocardio de cara lateral. ¿Sí? La cara lateral está irrigada por la circunfleja, que es netamente izquierda. Entonces, acá tenemos una disfunción probablemente ventricular izquierda. ¿Sí? Y si el paciente tiene infarto agudo del miocardio, ¿esta disfunción es sistólica o diastólica? Sistólica. Sistólica. Entonces esperamos que en el gráfico de sus compañeros, veamos un problema en la sístole y probablemente no haya problemas en el renal, sino el problema sea en la contracción. ¿Sí? Estaría una junta médica. El paciente ha fallecido. Hay que verlos, porque la primera es línea histórica, ¿no? El movimiento es básicamente horizontal. La izquierda vertical es probable que sea para que la sangre salga del ventrículo izquierdo a la aorta, dentro del ventrículo izquierdo tiene que aumentar la presión. Y la presión dentro del ventrículo izquierdo tiene que ser mayor a la de la aorta. Si no, la sangre no se mueve. ¿Estamos? Por eso es que cuando un paciente es hipertenso, ¿sí? La aorta está sometida a una alta presión. Entonces el ventrículo izquierdo tiene que contraerse más de lo normal para poder vencer esa presión y generar la eyección. Y eso es lo que hace que los hipertensos sean hipertensos, porque toda esa fuerza que genera el ventrículo izquierdo hace que el músculo crezca. ¿Sí? ¿Bien, chica? El paciente ha pasado por unos programas de Bueno, tu cuadrito está. el paciente ha sido enterrado. Analicemos. A ver, cuéntanos. ¿Qué han hecho ahí? Entonces, nuestro paciente tiene infarto agudo del miocardio de cara lateral. Y vimos que la cara lateral está irrigada por la circunfleja, que es una rama del tronco coronario izquierdo. Y la circunfleja irriga un tercio del ventrículo izquierdo. La descendente anterior irriga 2/3 del ventrículo izquierdo. La descendente anterior es la más importante. Pero si hay compromiso circunfleja, es probable que también esté comprometido el ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos un paciente que tiene una disfunción probablemente ventricular izquierda. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el problema? Partimos en el punto A. Ustedes siempre van a partir del punto A. ¿Hay problemas para que se abra la válvula mitral? ¿Y por qué el subcurvo empieza después? Debería empezar normal, ¿no? Se abre la válvula mitral, se llena el ventrículo izquierdo, se cierra la válvula mitral, porque hasta ahora esas fases no se ven comprometidas en un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, la curva de nuestro paciente en cuestión es hasta acá igual. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuál es el problema? La siguiente fase. ¿Qué fase sigue? La contracción de la circunfleja. Si el ventrículo está injuriado por una isquemia, por una necrosis, cuando hablamos de infarto y de necrosis, este músculo tendrá esta contracción, esta altura de contracción. ¿Esperaríamos que sea mayor? ¿O esperaríamos que sea menor? Menor. Entonces, el problema va a ser acá. Probablemente hasta acá no se contraiga, se tenga que abrir la válvula, ¿qué válvula? Aórtica, y se dé la eyección. Pero con este poquito de contracción, ¿se inyectará el mismo volumen que se inyectaba antes? No, se va a inyectar menos. Y acá se cerrará y terminará. ¿Sí? De esta manera, ¿qué ha pasado con la curva? La curva se ha movido hacia abajo y hacia la derecha. Y otra cosa, este gráfico de acá, si yo calculo el área de esta curva original, eso me da el gasto cardíaco. ¿Cómo está el gasto cardíaco en un paciente que tiene infarto agudo de miocardio lateral? Comparando el gráfico grande con este gráfico chiquito, menor. Por eso es que los
que comprometen el ventrículo izquierdo son fallas cardíacas con gasto cardíaco bajo. Y ahí se refleja, ¿verdad? ¿Sí? Las llamadas bajo gasto. ¿Y por qué decimos bajo gasto? Cuando el paciente tiene signos de hipoperfusión. ¿Cuáles son los signos de hipoperfusión? Palidez, aumento de llenado capilar, Llenado capilar prolongado, frialdad, oliguria, síncope, ¿sí? Entonces, si el paciente presenta estos signos de bajo gasto cardíaco, probablemente el ventrículo izquierdo esté comprometido. Y si trasladamos el infarto agudo de miocardio del cara anterior, el gráfico podría ser muy similar. Se abre la válvula mitral, se llena, pero como la contracción se ve reducida, no, es baja, la eyección va a ser menor de lo normal porque hay poco volumen, hay poca fuerza para la eyección y se relajará. Y de esa manera el gasto cardíaco bajo. ¿Se entendió? Si ustedes analizan el caso anterior, que era disfunción diastólica, ¿se acuerdan? El gráfico era el mismo, solamente que se había movido a la izquierda. ¿Sí? Era exactamente igual, solo que se había movido a la izquierda. Si calculamos las áreas son iguales. Por eso es que las fallas cardíacas diastólicas también son fallas cardíacas con gasto cardíaco normal. O las llamadas insuficiencias cardíacas con FEBI preservadas. ¿Sí? Ya chicas, siempre se me olvidó agarradas. Bien. El término FEBI significa fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En la curva que tiene, ahí en la imagen, la curva original, ¿cuánto tiene de FEBI el paciente? Fracción de eyección quiere decir volumen telediastólico menos volumen telesistólico entre volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Y acá hay tres conceptos que tienen que repasar: volumen proto, volumen meso y volumen tele. Proto significa al inicio de, meso a la mitad de y tele al final de. ¿Sí? Por ejemplo, en el gráfico original, que es el azul grande, ¿cuánto es el volumen? ¿Cuánto tiene de volumen protodiastólico? Proto significa el inicio de la diástole. La diástole, ¿cuándo empieza? Cuando se abre la válvula mitral. ¿Cuánto era su volumen protodiastólico? Si a mí me preguntan cuánto es en esta gráfica, cuánto es el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo, ¿cuánto es? 50. ¿Cuánto es el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo? 50. ¿Cuánto? 50. Tele es al final de. 50. Sístole, la final es la falla de eyección, pues no, después de la eyección. ¿Cuánto quedó después de la eyección? 50. O sea, el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo es el mismo al volumen telesistólico del ventrículo izquierdo. Son los mismos. ¿Sí? Si a mí me preguntan cuál es el volumen telediastólico 120. del ventrículo izquierdo, telediastólico, al final de la diástole, 120. Ya la diástole termina cuando empieza la contracción de su volumen, ¿cierto? Si me preguntan cuánto es el volumen protosistólico del ventrículo izquierdo, ¿cuánto es? 120. 120. Pues empieza la contracción, empieza la sístole. Sístole no es eyección. Ustedes cuando escuchan la palabra sístole se imaginarán que ya está saliendo la sangre del corazón. No, sístole va desde la contracción de su volumen. Entonces, cuando empieza la contracción isovolumétrica, el volumen es 120. Entonces, el volumen protosistólico es de 120. ¿Sí? El telesistólico es 50. ¿Sí? Entonces, para calcular el FEBI, ¿qué hago? La diferencia de volumen entre el inicio y el final, 120 menos 50, 70. Entre el total, o sea, el mayor del volumen protodiastólico, ¿cuánto es? 70 entre 120 por 100%. ¿Cuánto tiene de FEBI? 300 entre 2. Y esa es la otra clasificación. La clasificación de insuficiencia cardíaca con 38.3. preservada. ¿Cuánto? Entonces el paciente tiene, no
una FEBI mayor del 50%, podríamos decir que es Preservada. insuficiencia cardíaca o FEBI preservada. En este caso no está preservada porque es una curva normal. ¿Sí? Muy bien. Tercera pareja. Hemos visto dos. Disfunción diastólica, que fue la primera, ahora disfunción sistólica, que fue la segunda. ¿Sí? Ya, tercera pareja. Aquí me llamé. Bueno. La tercera patología, ¿cuál era? Pulmonar. De la arteria pulmonar. Ya. La arteria pulmonar es una. Ya. La estenosis pulmonar, la válvula pulmonar es una estructura de corazón derecho o corazón izquierdo. Derecho. Esta gráfica, bueno, esta ex gráfica, porque la borraron, es de ventrículo izquierdo. Entonces sus compañeras van a dibujar la gráfica, pero para el ventrículo derecho. Es la misma en realidad, solo que en vez de válvula mitral ahora es válvula de cúspide y en vez de válvula óptica Pulmonar. ¿Sí? O sea, el ejercicio es exactamente el mismo, pero vamos a analizar el ventrículo derecho. Ya me olvidé de publicidad. Porque estamos frente a una estenosis de válvula pulmonar. Sí, estenosis pulmonar no se llena completamente. ¿Qué? ¿La presión? Es de vena. Nivel 120 de llenado. Ah, no, el problema es en la eyección. Entonces, fases del ciclo cardíaco, chicos, en orden. Llenado, llenado. Apertura de la válvula mitral. Llenado ventricular. Contracción isovolumétrica. Ese es el ventrículo izquierdo. Pero si hablamos en general, porque se supone que tanto el ventrículo izquierdo como derecho hacen lo mismo al mismo tiempo. Entonces ahí es apertura de la válvula auriculoventricular. Esto aplica para la derecha en el caso de la izquierda la mitral. ¿Sí? Entonces nuevamente, apertura de válvula auriculoventricular. ¿Qué más? Llenado ventricular. Lo que más. Cierre. Auriculoventricular. Contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. Apertura de válvula auriculoventricular. Fase de eyección. Eyección. Cierre de válvula senoidea. Semilunar. Cierre de la válvula semilunar. Y Relajación isovolumétrica. el pasito creo que va a ver los gráficos, así que por favor analicen bien. No, please. Si ustedes entienden el gráfico, entenderán la clasificación de derecha, izquierda, bajo gasto, gasto normal, gasto alto, si es FEBI baja o FEBI preservada. ¿Ya chicos? ¿Ya? Ya, a ver, explíquenos. Era una estenosis de válvula pulmonar, ¿cierto? Si el paciente tiene estenosis de la válvula pulmonar, ¿cuál de las dos fases, diástole o sístole, está comprometida? La sístole. ¿Qué dice el resto? ¿Sístole o diástole? No sé, la verdad, Diástole. Levanta la mano los que dicen diástole. no.
Sístole. Diámetro. Sístole, Son sístole. 4 segmentos en la labor. El segmento de A es el llenado ventricular, el segmento AB que es contracción volumétrica, el BC que es la eyección, ¿no? Perdón, CD, ¿no? CD y el DA que es la relajación isovolumétrica. Son 4 segmentos. En cualquiera de las dos. En cualquier En este caso, si el paciente tiene estenosis de la válvula pulmonar, quiere decir que la válvula pulmonar tiene dificultades para abrirse. ¿Sí? ¿Y en qué momento participa la válvula pulmonar? Eyección. En la sístole. ¿Sí? Entonces quiere decir, porque yo les dije, sístole no es sinónimo de eyección, sino que es también sinónimo de contracción. Isovolumétrica. Ya, se abre la válvula, en este caso, ¿qué válvula es? La mitral. En el caso de Tricúspide. ustedes, el punto A es la válvula mitral. Tricúspide. ¿Qué patología les tocó a ella? Estenosis pulmonar. De la válvula pulmonar. ¿A qué corresponde el RCA? Ya, a ver, ¿a qué corresponde el RCA? Tricúspide, tricúspide. A la válvula tricúspide, porque la válvula mitral estamos en el corazón derecho. O sea, ya no es válvula mitral, es la otra aurículo ventricular. ¿Cuál es la otra aurículo ventricular? La tricúspide. Entonces abre la tricúspide, se llena el ventrículo derecho, se cierra la tricúspide, ahí estamos en el punto B, ¿cierto? Empieza la contracción isovolumétrica del ventrículo derecho y la pregunta es, esta contracción isovolumétrica se va a chocar con la apertura de la válvula pulmonar, que es el punto C, ¿cierto? ¿Ustedes creen que con esa contracción logrará abrir la válvula pulmonar? ¿O necesitará contraerse más? Entonces su contracción va a ser más alta. ¿Sí? Claro, o sea, sí. Esta es la contracción normal. Luego se abre y se da la eyección. Acá el problema es que el ventrículo Volumen derecho es va a menor. tener que contraerse más de lo normal para lograr la apertura de la válvula pulmonar. ¿Sí? Y si ustedes, por ejemplo, tienen dificultades para abrir algo, ¿no? Imagínense una puerta como estas que se cierra como solitas. Ustedes tienen dificultades para abrirla, para que salgan todos corriendo. Cuando ya haya menos alumnos acá, la puerta se cerrará con más facilidad o se abrirá con más facilidad. Se va a cerrar con más facilidad, o sea, no va a permitir una salida rápida pues, de todo el volumen. Es decir, el ventrículo derecho va a llenarse de sangre, se va a empezar a contraer, tiene que contraerse más de lo normal, pero no va a sacar todo el volumen que normalmente está acostumbrado, porque la válvula tiende a cerrarse. ¿Estamos? Entonces, como tiende a cerrarse, el volumen que salga ya no va a ser toda esa curva hacia la izquierda, va a ser menos volumen. ¿Sí? Entonces, la eyección se va a ver afectada, porque ya no va a ser hasta acá, sino va a ser hasta acá. Se cierra y empieza la relajación. Entonces, ¿qué ha pasado con la curva? La curva se ha movido hacia arriba. ¿Y por qué esta gráfica es importante? Porque la contracción, este aumento de la contracción isovolumétrica explica la hipertrofia del ventrículo derecho. Porque cuando un músculo trabaja más de lo normal, pues se hipertrofia, eso es la respuesta. ¿Sí? Y si hay estenosis de la válvula pulmonar, el músculo, esta contracción que se va a mantener durante todo el tiempo, lo que va a generar ¿qué es? Es una hipertrofia del ventrículo derecho. Con una eyección que al inicio puede estar casi cerca de lo normal, acá estamos exagerando, pero progresivamente va disminuyendo. Y por eso es que estos pacientes, o sea, el hecho de que hagan estenosis de la válvula pulmonar, no significa que de frente ya van a tener volumen sistólico bajo, no necesariamente. Estos pacientes van a tener volúmenes normales porque va a haber mecanismos compensatorios. Es por eso que cuando ustedes vean valvulopatías van a ver estenosis leve, moderada, severa. Y justamente las severas son las que dan esta sintomatología.
caso clínico, ¿por qué tengo que estar marcando falla cardíaca izquierda? ¿Cuáles son las estructuras del corazón derecho? Vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario, auricular derecha, válvula del ventrículo derecho, válvula pulmonar y arteria pulmonar. Si yo tengo problemas en cualquiera de esas estructuras, mi paciente va a tener falla cardíaca de tipo. No hay más. ¿Sí? Acá me está hablando de válvula pulmonar, entonces el paciente definitivamente va a tener signos de falla cardíaca derecha. ¿Cuáles son los signos de falla cardíaca derecha? De arriba hacia abajo. Presión yugular. ¿Qué más? Reflujo. Reflujo hepatoingular. Ascitis. ¿Sí? Ahora al izquierdo, ¿cuáles son las estructuras del izquierdo? Venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo, aórtica y arteria. ¿Sí? Y si el paciente tiene una lesión en cualquiera de estas estructuras, entonces el paciente va a tener signos de falla cardíaca izquierda. ¿Cuáles son los signos de falla cardíaca izquierda? Crepitantes. Todos los tipos de disnea de esfuerzo, disnea reposo, S3. disnea parasítica nocturna. ¿Qué más? Signos de vasovasto, llenado capilar elongado, frialdad distal, poliguria, síncope, ¿sí? Y eso sería para la izquierda. Entonces, en el caso clínico ustedes tienen que ver, tal vez dice soplo en el foco mitral. Soplo, foco mitral. Yo estoy pensando en la izquierda, ya no estoy pensando en la izquierda. ¿No? Entonces, el paciente tiene soplo en el foco mitral y está mal porque cuál de los siguientes signos es espera vindicación yugular. Entonces, no se vayan por los difíciles. Pero para eso tienen que estructuralmente, anatómicamente ubicarse. Si el paciente está en corazón derecho, ya pienso solo en las estructuras derechas. Ahora, no olviden que el corazón derecho y el corazón izquierdo, nosotros hacemos esa división pues, funcional, pero estructuralmente están juntas y están conectadas con la circulación pulmonar. ¿Sí? La circulación pulmonar son los capilares y los alveolos, ¿de acuerdo? Porque la sangre que sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar va a la circulación pulmonar a oxigenarse, ¿sí? Y luego esa sangre oxigenada termina drenada en la aurícula izquierda por las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares son? 4 venas pulmonares. Entonces, ese es el flujo. Si yo tengo falla cardíaca izquierda después de años de evolución, probablemente repercute en el lado derecho y viceversa. ¿Sí? Por eso es que los pacientes hipertensos empiezan a ser hipertrofia ventricular izquierda y con el tiempo van dañando al corazón derecho y debutan con signos de falla cardíaca derecha. Y otra diferencia crucial entre falla cardíaca derecha e izquierda es el tiempo de enfermedad. En la falla cardíaca derecha tiene que ser crónica. ¿Sí? O sea, yo no espero que mi paciente pues haga edemas en 2 minutos, en 2 horas o en 2 días. ¿Sí? Para que haga edemas, hepatomegalia, ubicación yugular, toman tiempo. ¿Ya? Entonces, la mayoría, ojo, no todos, la mayoría de casos en insuficiencia cardíaca derecha tienden a ser crónicos. Entonces, en mi caso clínico dice, paciente, mujer de 85 años, hipertensa, diabética, con un tiempo de enfermedad de 6 meses, consistente en aumento de volumen en miembros inferiores. Yo tengo que empezar en derecha, no me puedo ir a pensar en izquierda. Las izquierdas son muy sintomáticas, como el síntoma primordial en el paciente con falla cardíaca izquierda es la disnea, pues el paciente no está tranquilo en su casa, ni en el hospital, o sea, no espera meses de evolución para venir al hospital. Y el hecho de que sea aguda, de que el tipo de enfermedad sea más corto, entonces esto me hace empezar en izquierda. Sin dejar de lado que los pacientes también pueden presentar falla cardíaca global, pero la primordial entre las dos, la que puede matar, para que se pueda entender, es la izquierda. ¿Estamos? Entonces, falla cardíaca izquierda agudo, falla cardíaca derecha crónica. ¿Sí? O ya subagudo, ¿no? Que sea menos de 3 meses. ¿Ya? No, la válvula en las estenosis no es que se estreche, sino que las válvulas tienden a pegarse. ¿Sí?
contracción aumentada, porque tenemos una contracción isovolumétrica aumentada. ¿Y el resultado cuál va a ser con el tiempo? Con el tiempo va a ser que haya una hipertrofia ventricular derecha. Y un paciente que tiene hipertrofia ventricular derecha, ese músculo hipertrofiado va a terminar en cardiopatía isquémica crónica, porque va a ser microinfarto. Y a la larga lo que va a generar es una disminución de la contracción. O sea, cuando ya haya falla cardíaca derecha, así plena, porque el ventrículo derecho ya no funciona, aunque esté hipertrofiado, porque ya no se contrae, la contracción baja. ¿Sí? O sea, regresa a su valor normal, pero ya igual no tiene la fuerza para inyectar el mismo volumen, entonces se queda acá nomás. Y su gasto cardíaco, si lo comparas, baja. Entonces el paciente empieza a hacer signos de falla cardíaca, signos de sobrecarga de volumen. Si ustedes comparan este gráfico de acá, el volumen parece ser el mismo, claro, ligeramente menor, porque ya les digo que las valvulopatías dependen de la gravedad de la valvulopatía. ¿Sí? Doctor, en insuficiencia, el gráfico parte derecho hacia abajo seguiría también a la derecha. ¿Cómo? En insuficiencia, el gráfico sería hacia abajo, o sea, está muy distendido. En insuficiencia valvular. Ajá. Ah, ya. En las insuficiencias es un poco más complejo. ¿Sí? ¿Qué es una insuficiencia? Es un problema para el cierre de la válvula. ¿Sí? Por ejemplo, en la insuficiencia mitral, en la estenosis se acuerdan que la sangre tenía dificultades para pasar de la aurícula al ventrículo, porque la válvula mitral no se abría, ¿cierto? En la insuficiencia mitral la válvula se abre, la sangre pasa. Pero cuando la sangre pasa al ventrículo izquierdo, la válvula mitral se tiene que cerrar para que se dé la contracción isovolumétrica. ¿Se acuerdan? Pero como la válvula no se cierra bien, parte del volumen, al momento que se contrae parte del volumen, se regresa nuevamente a la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces ahí el problema es que de lo que se llenó hasta acá y empieza a contraerse, que debería ir hacia arriba, ¿no? Vertical, isovolumétrica, en este caso la curva iría para acá. Porque sí aumenta la presión dentro, pero el volumen empieza a bajar. Por eso es que en las insuficiencias es un poco más compleja. Ahí sí hay esas muecas que hicieron al inicio, pero acá no, es vertical, todo cuadrado. Cuando ya lleve en cardio, probablemente esto ya lo tengamos que ver. Ahorita vemos solamente lo más simple para ustedes, porque estamos en diseño y en fisiopatología, porque no se olviden, el curso es semiología y fisiopatología. ¿Sí? No se vayan a olvidar. Entonces, aquí vamos a ver básicamente estenosis. Y dentro de las causas más frecuentes de falla cardíaca, la cardiopatía isquémica, que era justamente el otro tema. En cardiopatía isquémica entra a tallar el gráfico de ella. ¿Sí? En el examen no les va a venir el electrocardiograma, pero sí tienen que saber ese cuadrito porque se les puede mencionar, ¿no? Paciente, varón de tantos años, lleva con historia de dolor precordial, de moderada intensidad, náuseas, vómitos. En el electrocardiograma se observa elevación de segmento ST, por ejemplo, en derivaciones B1, B2, B3, B4. Anterior. ¿Eso qué significa? Cara anterior. Si es cara anterior es ventrículo izquierdo. ¿Qué arteria irriga el ventrículo izquierdo? En su mayoría, la segmento anterior. Entonces yo espero que ese paciente haga falla cardíaca. ¿Qué tipo de falla cardíaca? Aguda, izquierda, sistólica, con feo bajo y de bajo gasto. Entonces, solamente con la ubicación yo puedo predecir cuál va a ser la clasificación de la falla cardíaca. Doctor, ¿el cor pulmonar es la causa de insuficiencia cardíaca derecha por hipertensión portal o es como decir lo mismo? Ya, a ver, su compañero pregunta sobre el cor pulmonar. Miren, el cor pulmonar es una causa de falla, es falla cardíaca, pero en el contexto de una enfermedad pulmonar crónica. O sea, el EPOC es una causa del cor pulmonar. Y aquí hay un término, una necesidad de decirlo, pero creo que ya se les he dicho antes, es el flujo retrógrado. La insuficiencia cardíaca se define por el flujo retrógrado, siempre. ¿Sí? O sea, si hay flujo retrógrado de falla cardíaca. Por ejemplo, en la falla cardíaca, en el infarto agudo de miocardio de cara anterior, ¿hay flujo retrógrado? Sí. Y eso explica por qué falla cardíaca izquierda y cervical. El ventrículo izquierdo, en teoría, tiene que bombear sangre hacia dónde? A la aorta, ¿cierto?
pero como el ventrículo izquierdo no bombea porque no tiene fuerza, porque se ha necrosado, porque sí es quemado, entonces el ventrículo empieza a congestionarse. Le llega sangre, la aurícula se le sigue pasando sangre, ¿no? Pero sale de a poco hacia la aorta y empieza el ventrículo a llenarse mucho, entonces la presión dentro del ventrículo va a ser mayor porque hay más volumen, ¿sí? Entonces la sangre que debería moverse de la aurícula hacia el ventrículo, ahora se mueve del ventrículo hacia la aurícula, porque la presión ahora ya no es mayor en la aurícula, sino en el ventrículo. Entonces el flujo retrógrado hace que la sangre se mueva ¿hacia dónde? Hacia la aurícula. De la aurícula normalmente se llena porque sigue recibiendo sangre de las venas pulmonares. Entonces la aurícula izquierda se llena de volumen, más presión, entonces la sangre se mueve de la aurícula izquierda hacia las venas pulmonares. Y eso migra hasta que llega a cada alveolo, aumentando la presión hidrostática del capilar. Y si la presión hidrostática del capilar aumenta, como sucedía en edema, el ultrafiltrado se mueve hacia el intersticio y genera edema alveolar. Y clínicamente usted lo puede utilizar como edema. El gradiente alveolo capilar aumenta, porque ahora el alveolo está afectado, ¿cierto? ¿Se acuerdan del gradiente alveolo capilar? Aumenta, haciendo que la cantidad de oxígeno disminuya, o sea, se difunda menos oxígeno a la norma y el paciente que va a tener disnea, ¿no? Y el paciente hace disnea, hace ortopnea, también la ortopnea cuando el paciente no tolera el decúbito. ¿Por qué no tolera el decúbito? Porque cuando el paciente se pone el decúbito aumenta el retorno venoso, es decir, aumenta el volumen, lo que hace que se congestione más. Entonces la intensidad de la disnea empeora. Y los otros son los episodios de despertarse por la noche con la sensación de ahogo. No puedo. Entonces, eso es lo que sucede en falla cardíaca. Flujo retrógrado. Ahora, respondiendo a lo que pregunta su compañero, cuando hay cor pulmonale, nosotros estamos hablando de un proceso pulmonar crónico. Vamos suponiendo un EPOC. ¿Qué es un EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, es un proceso inflamatorio crónico de las vías respiratorias. Cuando un proceso inflamatorio es crónico, el tejido empieza a fibrosarse. Es como la cirrosis. El hígado se fibrosa, termina en cirrosis, deja de funcionar. En el EPOC, las vías respiratorias se inflaman, el tiempo es crónico, se fibrosa. Pero los bronquios, las vías respiratorias tienen vasos sanguíneos alrededor, ¿sí? Y si hay fibrosis, el tejido se cicatriza. ¿Y qué hace? Obstruye a los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar, ¿sí? Entonces, el ventrículo derecho tiene que bombear sangre ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde bombea sangre? Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. A la arteria pulmonar. Y la arteria y bombea sangre y la sangre se difunde por toda la circulación pulmonar. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene algunos segmentos donde está obstruido, ¿no? Por este proceso fibrótico crónico, en esta enfermedad pulmonar crónica? No va a poder pasar. Entonces la sangre, como no puede pasar, va a regresar. ¿A dónde? Al ventrículo derecho. O sea, va a ser flujo retrógrado. Es lo mismo que sucede en un TEPA. En un TEPA hay un coágulo, ¿no? Tapa la arteria por un segmento de la arteria pulmonar, de la circulación pulmonar, entonces la sangre cuando sale, pues no puede pasar, regresa, ¿cierto? Y si regresa, ¿qué hace? Sobrecarga el ventrículo derecho, lo congestiona, ¿no? Y la presión del ventrículo derecho ahora es mayor que la de la aurícula derecha, entonces la sangre se mueve del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Y la aurícula derecha se llena nuevamente de sangre, entonces la presión aumenta, se va de la aurícula derecha hacia las venas, cava superior e inferior, y ¿qué vamos a tener? Incomunicación pulmonar, hepatomegalia y signos de falla cardíaca derecha. Por eso cuando hablamos de cor pulmonale, arteria pulmonar, estamos hablando de derecha. Es una falla cardíaca derecha, pero en el contexto de una enfermedad pulmonar, porque no todas las causas de falla cardíaca derecha son pulmonares, también hay otras, como el tromboembolismo pulmonar, la progresión de un paciente hipertenso que tiene una falla cardíaca izquierda que termina en derecha. ¿Sí? ¿Se entendió? El término cor pulmonar, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, todo paciente que tiene POC, fibrosis pulmonar, bronquiectasis, puede terminar desarrollando una insuficiencia cardíaca derecha. Y esta insuficiencia cardíaca derecha, que se debe por culpa de la enfermedad pulmonar crónica, a eso se denomina cor pulmonar.
¿Se entendió? ¿Sí? Dios mediante. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Algunos alcances y puntualizaciones para que repasen para el examen en la parte de cardiopatía isquémica. ¿Sí? En cardiopatía isquémica lo importante es aprenderse el patrón clínico típico, ¿no?, de dolor precordial. ¿Sí? Lo típico es que el paciente presente bruscamente dolor precordial tipo opresivo, centro torácico que irradia hombro izquierdo, ¿sí? En algunos casos puede irradiar escápula, náusea y un síndrome neurovegetativo, náuseas, vómitos, ansiedad, la sensación de que se va a morir, como ustedes próximamente. Más o menos esa sensación. Fatídico. Entonces, y es básicamente porque el paciente presenta una obstrucción coronaria. O sea, la respuesta en la explicación, digamos, del paciente que tiene dolor precordial, ¿sí?, es básicamente por una estenosis de la circulación coronaria. Y la estenosis de la circulación coronaria, la causa más frecuente es la presencia de un trombo intraluminal. ¿Sí? He estado viendo casos informes, han puesto, por ejemplo, que dentro de las causas, por ejemplo, de isquemia coronaria, ¿no?, han puesto émbolos coronarios. Un émbolo coronario es extremadamente rarísimo, ¿no? Es como cuando veíamos vía biliar, ¿se acuerdan? ¿Cómo obstruíamos la vía biliar? Pues una obstrucción intraluminal, pues una obstrucción extraluminal, una obstrucción endoluminal, ¿se acuerdan? Igual es con la coronaria. Si la coronaria cierra su flujo, el tejido empieza a entrar en metabolismo anaerobio, entonces produce lactato que empieza a destruir las células, estimula las fibras nerviosas y genera dolor, por eso que el paciente presenta dolor. ¿Sí? Entonces, en estos casos lo que vamos a ver es que el paciente, aparte de tener dolor, también se acompaña de síndrome vegetativo. El paciente puede hacer hipotensión arterial, náuseas y vómitos. En el examen puede que venga este patrón clínico típico, no van a venir patrones atípicos de dolor precordial. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los pacientes diabéticos, por lo mismo que son diabéticos y tienen neuropatía, pueden tener un patrón atípico de dolor precordial. Es decir, puede que no tengan una clínica florida de dolor precordial debido a la neuropatía. Pero estamos hablando de pacientes diabéticos crónicos mal controlados. ¿Sí? La isquemia coronaria, aparte de que hay fases: injuria, isquemia y necrosis. La necrosis es lo que ustedes han leído como infarto o de miocardio. O sea, la célula ya murió, ahí ya no podemos hacer nada. Donde sí podemos hacer es en las fases de isquemia, donde sí es que logramos eliminar el émbolo o el trombo que está obstruyendo la coronaria, podemos restablecer el flujo y podríamos recuperar algo de tejido. Pero volviendo a las obstrucciones, lo más común en coronaria es la obstrucción intraluminal, ¿sí? Pero no por émbolo. Claro, es por la rotura, ¿sí?, el accidente de placa teromatosa. La rotura de la placa, ¿sí? Y la placa teromatosa, esa parte de la placa, ustedes han visto una imagen de una arteria que se forma la placa, que se rompe, que entran los LDL, los macrófagos, las células escumosas. Por favor, lean, porque esa parte sí para mí. Y es importante porque la formación de la placa es la génesis, pues, de este síndrome coronario. ¿Sí? Miren, solamente para que entiendan más o menos. Imagínense que esta es una arteria, también. ¿Ya? En los pacientes adultos mayores, por eso es que es importante identificar los factores de riesgo cardiovascular: ser varón, mayor de 40 años, hipertenso. Cuando un paciente es hipertenso, tiende a ser aterosclerosis, quiere decir que las paredes se vuelven rígidas. Y cuando una pared es rígida, es más fácil de fracturar, ¿sí? No de fracturar, sino de fracturar, se rompe con facilidad, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede en las coronarias de este paciente? Hay unas microfracturas. Ustedes cuando se cortan, ¿qué sucede? Vienen las plaquetas, forman trombo, luego viene la cascada de coagulación, se forma el coágulo, se pega y se cerra el vaso, ¿cierto? Imagínense que esto sucede, pero no por afuera, sino por dentro. O sea, se rompe el endotelio por dentro. ¿Qué va a suceder? Vienen las plaquetas, ¿no? Vienen también los factores de coagulación para tapar esa microfractura que ha sucedido dentro del vaso coronario, ¿sí?
Pero si el paciente tiene dislipidemia con exceso de LDL, el LDL se mete a través de esa fractura. Y debajo del endotelio hay células proinflamatorias. Se encuentran con macrófagos, polimorfonucleares, que van a generar, al encontrar el LDL, que no es una molécula que debería estar ahí, va a generar una reacción inflamatoria. Luego vienen las plaquetas y el coágulo y lo tapa y lo deja adentro. Entonces, este proceso inflamatorio, se sabe que inflamación es sinónimo de edema, aumento de volumen. Entonces empieza a crecer la placa. O sea, empieza a crecer la placa no por afuera, sino por dentro del hueso. Al punto de que la placa es muy, o sea, no es endotelio, es una placa llena de lípidos, de células inflamatorias dentro, las llamadas células espumosas. Y el tejido, este tejido es más fácil de fracturar. Entonces, cuando se fractura, imagínense, todo el endotelio y aquí ha crecido y está obstruyendo la mitad de la luz de la coronaria, ¿sí? Ahora imagínense que viene y se rompe, nuevamente se fractura el endotelio. ¿Qué va a suceder? Plaquetas, coágulo, y va a ser más fácil de tapar la arteria, que queda poco espacio. Lo tapa totalmente y ya no llega flujo para las demás células. Y el paciente empieza a hacer dolor de correr, o sea, empieza a ser un evento isquémico miocardio. ¿Estamos? Más o menos esa es la fisiopatología, pero hay que revisar, ¿sí? Los aspectos de la fisiopatología de la formación de placas de los motores, factores de riesgo cardiovascular. Y esto, ¿sí? Arterias coronarias, circulación coronaria, derivaciones y caras del corazón. La derivación, bueno, como les digo, no va a venir electro, pero sí se va a mencionar, por eso es importante que esto lo sepan. ¿Ya? No se olviden, si en el examen les hablan de estructuras del corazón izquierdo, piensen en falla cardíaca izquierda, no se confundan. ¿Sí? ¿Preguntas?